Muy buenas tardes, este es su programa Aprendamos Economía y que estamos transmitiendo del canal 35.1 de TV UJAT y también en la voz universitaria que es Radio UJAT en el 96.1 de FM. Es una tarde ya del último viernes del mes de enero, se fue rapidito el mes de enero, el primer mes del año, y pues aquí en esta tarde fresca, calurosa, así también muy iluminada por el rayo del sol. Pues tenemos a nosotros un programa bastante interesante para ustedes que hemos preparado con muchísimo gusto aquí mi amigo Gerardo y yo. Y pues también tenemos un teléfono en el estudio del 99 33 58 15 96 para recibir sus salutaciones, sus mensajes y sus opiniones sobre este programa. Son dos temas que vamos a abordar en la noticia de la semana. Acuérdense que el gobierno de Estados Unidos anda amenazando a todo el que se le pone enfrente. Y los que estamos cerquita de este país y el gobierno de México pues fue amenazado de que se le va a subir un 25% a todos los productos que exporta México a Estados Unidos. Pero también vamos a revisar un producto muy importante en la dieta de nosotros los mexicanos, la industria de la tortilla en este país. Y vamos a ir abordando algunos temas de interés aquí en el programa Aprendamos Economía. Y bueno, este es un programa que hacemos en conjunto con el Centro de Comunicación de la UJAT y también la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas. Y les recuerdo, jóvenes que nos están viendo el día de hoy, que ya el próximo martes 4 de febrero regresamos a clases presenciales, ahí en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas y también en las otras divisiones, seguramente, de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Así que prepárense, duérmanse temprano el día domingo, el día lunes, para que los que les tocaron el turno de la mañana, obviamente, entren a las 6 con nosotros y así en las otras divisiones académicas. Así que prepárense para ese día, del primer día de clases de este semestre que empezamos en el mes de febrero. Y también le damos la bienvenida a todos estos jóvenes que presentaron examen de admisión en la UJAT y ya quedaron adentro como alumnos de la UJAT. Y bienvenidos a los jóvenes que presentaron examen en la División Académica de Ciencias Económico-Administrativas, en Contaduría, en Administración, Economía y Mercadotecnia, y bienvenidos de nueva cuenta ahí a su escuela en esa división académica. Bueno, pues esta tarde me acompaña mi amigo Gilberto López Baño, amigo. Bueno, como todos los viernes, ¿no? En este espacio, con la tarea de revisar la noticia de la semana y, bueno, con el objetivo de que siempre hemos dicho que la ciencia económica es una ciencia compleja, que hay que hacer todo un rodeo para entenderla. Y creo que hoy, viendo el gran tema de los aranceles, que hay mucho escándalo al respecto, bueno, al público que nos está viendo en sus casitas, frente a su televisión, y a los que van en tránsito por la ciudad de Villahermosa o por otras partes, escuchando Radio UJAT, bueno, no le cambien porque va a estar muy interesante. Y hoy no dijiste que la ciencia económica como la mate de chayote se te pasó hoy. Sí, bueno, sí, porque la espiga está muy enredada para encontrarla. Sí. Pues qué bien, mira. Bueno, fíjate que estaba yo revisando hace unos días, no, ya antes más o menos, una plática que tenía la presidenta, en donde ya ves que la amenaza de Donald Trump, que el 25% de los aranceles mexicanos, que a Canadá, que hasta ahora con Petro allá en Colombia, ya su amigo Ley, algo así, el de Argentina, ya también le trabó un arancel. Es decir, todo lo que se mueve, él lo trata de quitar con aranceles. Y entonces, pues el gobierno mexicano no le entra al enfrentamiento de dimes y diretes, sino lo que él dice, el gobierno mexicano le contesta con razones, con datos y todo ese tipo de datos. Y fíjate que yo veía en esa entrevista que dio la presidenta Claudia Sheinbaum, decían entre ellos y los especialistas de que cómo México enfrentará esa alza del 25% de los impuestos del producto mexicano que van a hacer, que se exportan hacia Estados Unidos. Y naturalmente, como dicen todo el mundo, quien va a ser desafectado son los mismos consumidores de ahí de Estados Unidos. Y decía ella, entre las cosas que señala, habla de tres indicadores fundamentales con los cuales pueden hacerle frente a este alza del 25%. Dijo, según los especialistas, el peso mexicano es la moneda más apreciada en estos últimos años.
A pesar de que hay esos vaivenes de que pierde un centavo, que 30 centavos, que 20 centavos, le ha ganado terreno al dólar. La otra dice que las reservas del Banco de México son fuertes en este momento. Estamos hablando de más de 239.254 mil millones de dólares que son las reservas del Banco de México. Y el otro es la inflación, que se ha manejado en términos del 4% al 3.90%, una inflación anualizada, pero no es un análisis que hacen ellos, es un análisis que les presentó a ellos el Banco de América, el Bank of America. Ese análisis que les presenta a ellos, y como es un organismo y una institución allá en Estados Unidos, pues ellos les dan credibilidad a lo que hace este banco y le presenta este tipo de cosas. No sé qué te merece un comentario sobre este tema. Yo creo que para el público que nos sigue y que nos ve todos los viernes, es muy importante aclarar qué cosas son los aranceles. Claro. Sí. Los aranceles son un impuesto es una medida. Ahora, te diré una cosa, ¿sabe qué cosa es un arancel? Es una medida de política comercial que un país toma en términos técnicos, o sea, al 100%, para defender a sus empresas nacionales. Si un país está importando, si le está comprando a otro país y en su país hay empresas que producen esa misma mercancía, entonces los estados, las naciones, los gobiernos pueden tomar una política de carácter monetario poniéndole un impuesto al producto que se está importando. ¿Qué va a importar? Claro. ¿Y con qué objetivo? Para que al venderse dentro del país suba su precio. El consumidor de ese país, cuando vea la mercancía importada está más cara que la mercancía que se produce dentro de su país, pues va a optar por comprar la más barata. Eso, o sea, comprar por la mercancía producida internamente, ¿sí? Este es el origen de los aranceles. Bueno, se ha creado todo un mecanismo, toda una cortina de humo, que se va a acabar el mundo ya con un 25% que quiere incrementar el gobierno de Donald Trump a sus principales socios que integran el tratado más importante del planeta. Imagínate lo que significa el comercio que se da entre los tres países. No tenemos los datos del año que acaba de cerrar, pero sí tenemos ya el del 23. Nada más, Canadá y México en el 23 compraron a Estados Unidos 808 mil millones de dólares. Eso fue lo que le compraron a Estados Unidos. Y le vendieron más de 1 billón, ¿sí? Pero aquí es donde vienen las falsas o las mentiras de los aranceles. O sea, por ejemplo, México fue el que más le vendió, pero el hecho de que México y Canadá, México no compite con Estados Unidos, claro que no. Es complementario. Así es. Canadá sí compite con Estados Unidos, porque tienen industrias nativas los canadienses que compiten con la industria nativa. De lo que producen en Estados Unidos. De lo que se produce en Estados Unidos. México es un complemento, ¿sí? México lo que hace es exportar productos de empresas norteamericanas que producen aquí. Y se habla de un déficit de más de 100 mil millones de dólares, que cualquiera diría, ese dinero se queda México, o sea, México se va a estar enriqueciendo a costa de Estados Unidos, como maneja Donald Trump de manera errónea el presidente de Estados Unidos. No, ese dinero son para las grandes empresas norteamericanas, que ese recurso se va a Estados Unidos. Entonces, ¿qué va a suceder
con subir los autos. impuestos a los los autos. productos. Simplemente el auto que arman aquí, pues. ¿A quién va a afectar? Ahí. ¿A las empresas mexicanas? No, va a afectar a los propios intereses norteamericanos que Claro. están aquí dentro de nuestro país. Esa sería una de las pocas visiones Y no de tiene. ver. Es que fíjate, hay un detalle muy importante. Tú sabes que aquí se arman casi todos los autos de ellos, de sus 2 fábricas, 3 fábricas que tienen aquí con nosotros. Se los regresamos a ellos. Le van a poner un arancel al auto que armamos de ellos aquí, lo van a comprar más caro allá que en su país. Yo pienso que a lo mejor si lo aplica, porque ya va diciendo que era en abril, ahora que va a ser más pronto, quizás sea un poco selectivo a productos mexicanos, aguacate, quizás cerveza, quizás, no sé, tela o algo así, que sí puede afectar. Pero con respecto a los autos, no son mexicanos. Aquí se los armamos nosotros y los regresamos. Y si le ponen un arancel del 25%, imagínate. Y lo que exportamos en autos son más de 100,000 millones. Más de lo que él pero pelea. El 30%, Oye, el platicamos a regreso. 30%, ¿quién crees que Platicamos a que regreso. exporta? Guárdamelo. Bueno, sigo platicando este tema de los aranceles que el gobierno de Estados Unidos, más especialmente Donald Trump, es el presidente que va a aplicar al gobierno mexicano, al gobierno de Canadá también. Naturalmente que son aspectos muy puntuales, como decíamos antes, entramos al programa, ¿no? Las implicaciones que va a tener este arancel, no nada más para Estados Unidos, ¿no? Inflación, como tú decías antes que entramos al programa. Para Inflación, todo, bajo crecimiento de la economía, si no hay consumo, no hay producción, no hay empleo. O sea, va a provocar una crisis económica por una actitud no pensada. Yo no sé si sus asesores le han de decir hágalo de esta manera o es caprichoso y lo hace de forma así soberbia como con su forma de actuar. Creo que debe repensar muy bien esta actitud de Donald Trump porque todo lo que acarrea un impuesto a lo que se importa o a lo que exportan, porque también ya le va a responder, oíste a Lula, no sé si oíste a Lula hace unos días, ¿no? Que también ya agarró contra el BRIC. Dice que a todos los BRIC que saquen al dólar de su consumo de moneda, les va a aplicar también un impuesto de no sé cuánto por ciento. Pues ya le quitó el porcentaje a China. Por el peso que traen tecnológico, te acuerdas ya de ese ya. No, nomás el 10 para China. El 10. Porque traen ya un arancel. Ahorita vamos a explicar cómo los aranceles China los toreó. Ajá. Y cómo que con una medida de política económica se puede torear a los aranceles. Así es. Sí. Ahorita regresamos a esa parte. Bueno, Sí. te quité la palabra. Sí, o sea, lo que se ve aquí es que Donald Trump, bueno, por su perfil que tiene de empresario. De empresario y de todo, pues lamentablemente una medida de política económica la quiere usar como un instrumento de negociación. O sea, el arancel lo quiere usar supuestamente para México y los canadienses de parar la migración, porque tanto por el norte como por el sur entra gente. Bueno, tan sencillo. Con el arancel no es un instrumento de negociación para un tipo de problemas de carácter social como es la migración. Eso implica otro tipo de medidas. ¿Por qué te vas de tu pueblo? Porque no hay alternativas económicas. No tienes de qué trabajar, no tienes que estudiar, no tienes ni siquiera alimento, no tienes algo que te arraigue, caramba. Está la propuesta que hizo el anterior gobierno mexicano que encabezó nuestro paisano. Andrés Manuel López Obrador. Oye, el gobierno mexicano, invirtió en Centroamérica, en el Caribe, en proyectos, sobre todo de rurales, con la finalidad de hacer eso que tú estás planteando. Invitó al gobierno de Estados Unidos que invirtieran, creo que lo que se pedía, 4,000 millones de dólares. ¿Qué son 4,000 millones de dólares para un país como Estados Unidos? No, prefirieron seguir dándole recursos
animando la guerra en Ucrania con los rusos. Claro, allá era negocio, porque ya les dan dinero a tienen ensartadísimo ¿sí? con miles de millones de dólares de deuda. Para cobrarles luego. Entonces, tan sencillito armar proyectos de desarrollo en la zona. Y ahí se queda la gente. Y la gente lo que quiere es comer, quiere ingresos para comer, y se van a donde hay actividades económicas. Y claro que Estados Unidos en ese sentido es un centro de atracción. ¿Por qué? Porque es el primer país del planeta en términos económicos y en términos militares también. Por eso se sienten poniendo la pistola a todo el mundo. A todo el mundo. Sí, ¿escuchaste lo que dijo ese Marco Rubio ayer? ¿No? Yo me dio mucha atención. Dice, nosotros vamos a quedar con Groenlandia, ya sea con dinero o militarmente. ¿Estás loco? Y entonces le contestó Dinamarca, esa tierra no se ofrece, ni se vende, ni se presta, ni se regala nada. Dinamarca. Y luego, no sé si no lo oí yo, que dijo el gobierno francés, si piden apoyo a Francia, los daneses, apoyamos para que digan a Dinamarca, a Groenlandia. Te interrumpí, hermano. Sí, o sea, aquí lo que se ve, que no tienen idea de lo que es un arancel, lo están usando como un instrumento de negociación política ante problemas de carácter social y más complicado. O sea, la migración sí es un problema social, pero requiere medidas no con arancel, de otro tipo, claro, donde tiene que plantear proyectos de apoyo a los países y que se queden en su lugar de origen. ¿Sí? Imagínate qué tiene que ver la droga que pasa a Estados Unidos, ¿sí? Cuando las armas que se usan para pasar todo eso a Estados Unidos, ¿mandan para acá? Estados Unidos las proporciona a los que llevan la droga. O sea, son medidas absurdas, quieren crear cortinas de humo sin tratar el problema como debe de ser. Yo creo que la supuesta implementación del 25%, ojalá lo pusieran, ¿sí? Pero que se lo pongan a los autos. Digo que a todos, ¿no? A la General Motors, que se lo pongan a las empresas norteamericanas. A la Ford. A todos los autos, sí. Y vamos a ver cuál va a ser la reacción de las grandes empresas norteamericanas con su presidente cuando vean que sus productos van a estar más caros y que los productos de otros países que producen ahí, ¿sí?, en Estados Unidos, van a tener mejores precios que los que mandan de México para Estados Unidos. Entonces, vamos a ver ahí, va a ayudar, en términos de precios, va a ayudar a empresas extranjeras que estén produciendo autos en el mercado norteamericano, y va a perjudicar a empresas norteamericanas que están produciendo en México y que son los que exportan eso. Entonces, eso es lo que quiere, que lo haga. Que lo haga. Hay que esperar sus locuras, ¿no? Yo pienso que por ahí va, y ahora, por ejemplo, en el caso de China, pues a China no le da, ya como que le dejó quietecito un ratito, trae problemas tecnológicos, a ver que ese nuevo artefacto tecnológico de GPT es más, lo hace mejor, en menor tiempo, mejor tecnología que el que tiene Estados Unidos. Y está impactando a las empresas norteamericanas. Entonces, por ahí trae otro pleito con China, y entonces yo creo que por ahí va a diluir toda esta presión que está manejando. Porque esta tecnología de inteligencia artificial está apoyando empresas norteamericanas. Así es, y las grandes empresas transnacionales tecnológicas, pues son las que están rodeando ahorita al señor Donald Trump. Al tercer o cuarto día anunció un programa de $500 mil millones para la inteligencia artificial. ¿A ese grupito? ¿Quiénes creen que se van a beneficiar con ese dinero? Ese grupo. Los va a hacer más grandes, más monopólicos, y supuestamente con ellos va a controlar a los chinos.
lo vamos a ver porque los chinos ya vamos más adelante de que ellos. Ya le sacaron bastante. Mucho más adelante van que ventaja. ellos. Sí. Pues yo creo que este 25% de los aranceles tenemos que ver que si lo aplica o no, que lo jaló hasta abril, ahora dice que no, en marzo, no sé. Mañana lo aplica. acaba de anunciar ahorita, estaba yo viendo. Que ya mañana. Mañana va a anunciar, vamos a ver qué anuncia, porque él tiene un compromiso de campaña. Claro. Ahora, va a aumentar el 25%, pero quizás algunos productos que no tengan presencia en el mercado norteamericano. Pero los productos que son exportados por sus propias empresas, yo no creo que las toque, porque es como pegarse un balazo en el pie. ¿Sí? Claro, como tú decías, para ir cerrando este tema, punto 1, ¿qué provoca el 25% de aranceles? Incremento de precios al consumidor. Inflación, ¿qué más le provoca? Inflación genera problemas con las tasas de intereses, genera problemas con los tipos de cambio. ¿No hay consumo? Sí, pero China, es que ahí es donde voy. Por eso, no hay consumo. Se frena el consumo. No hay consumo. No hay producción. Hay inflación, sube la tasa de interés, que él es uno de los que grita que hay que bajarla. La Reserva Federal se mantuvo, no bajó la... O sea, hay inflación, no hay consumo, no hay producción, se frena el empleo y crisis económica. Sí. Supuestamente se fortalece el dólar, pero ¿cuál es el reflejo? ¿Qué hicieron los chinos cuando Donald Trump le aplicó los aranceles? No me acuerdo si fue el 15 o 20, ¿sí? ¿Cómo tú neutralizas que los precios de tus productos se reduzcan en otro país? Devaluando tu moneda. Claro. Entonces, los chinos lo que hicieron fue eso. Devaluaron al yuan, ya. Entonces, ¿qué va a pasar con el peso mexicano? Lo mismo. ¿Qué medida? Ahorita está en 20.70, va a llegar a 22. 22 ya. 22. Y con eso se absorbe el incremento del arancel. Hay que ver en qué De tipo productos mexicanos. De productos no mexicanos. Gringos que se arman aquí. Sí. No, también ellos se están armando aquí, van allá, se benefician con un tipo de cambio devaluado. Perfecto. Pues yo Sí, creo que... con eso se controla. Oye, pues la próxima semana vamos a hablar otro temita sobre este tipo, porque da mucho... ¿Qué pasó ¿Qué pasó sábado? el viernes 31? No, mañana. Mañana sábado. Sí, el 1 de febrero está anunciado. Ah, bueno. Sí. O sea, mañana empieza con sus Mañana cosas. está A ver lista. qué dice, ¿no? A ver qué es lo que va a anunciar. Se va a ver muy mal que diga, lo pasamos para marzo o para abril. Yo creo que sí va a anunciar un 25%, pero aguántame tantito, ¿no? Insisto, con bienes que no, Puede ser eso. no tienen importancia en el mercado norteamericano, que no representan un peso específico en el volumen de exportaciones. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Hablamos de la tortilla ratito. Ok. Bueno, sigo platicando estos temas de interés para que nos den en este programa Aprendamos Economía. Ahorita vamos a abordar un tema, a mí se me hace bastante interesante, que tiene que ver con la dieta de todos nosotros los mexicanos. Según INEGI, bueno, este alimento es básico y tradicional, no solo en la parte esencial de la dieta de todos nosotros los mexicanos, sino que también representa una fuente significativa de empleo y una oportunidad de crecimiento de la economía. Es decir, la tortilla. La tortilla que se hace en este país, que aquí tenemos algunos datos que le vamos a comentar dentro de un momento, que ha logrado registrar INEGI. Obviamente son tortillerías que están registradas, que pagan impuestos, que son subsidiadas y demás, pero lo que hace INEGI. Estas tortillerías son más de 130,000 tortillerías que existen en el país, registradas por INEGI. Estas empresas que hacen tortilla en el país generan más de 19 millones de toneladas de tortilla. Eso significa el enorme consumo que tenemos nosotros los mexicanos en la dieta de todos nosotros. Nos comemos en promedio de 6 a 7 tortillas en una
centavos de comida en casa. Es decir, yo estaba viendo un dato bastante interesante, donde nos comemos nosotros 85 kilogramos de tortillas al año. Entonces, a nosotros se nos hizo importante tocar este tema, porque por ahí vamos a ver unos datos de algunas empresas que controlan la producción de harina en que se trata de tortilla, y naturalmente queremos nosotros revisar y tratar ante ustedes un tema que casi no se toca. Se comenta, se critica, ellos protestan de que cierran algunas tortillerías porque el alza de la energía eléctrica, el gas que ellos consumen, la harina que utilizan ellos para hacer sus tortillas, buscan siempre que el gobierno los subsidie. Entonces esta industria única, clásica y propia de este país, el caso de las tortillas. He visto también unos temas, inclusive en Estados Unidos hay una empresa que produce tortillas y que provee al consumidor mexicano que vive en esa parte del planeta. Actualmente que es una industria muy especial, muy esencial y que es parte de la dieta de todos nosotros mexicanos. La tortilla. ¿Qué comentario te merece, Gildardo, de la tortilla? Bueno, fíjate que no nada más en México tiene una importancia el consumo de tortilla. En Estados Unidos se ha incrementado también por la población mexicana. Más de 40 millones de mexicanos viven en Estados Unidos. Y de alguna manera esto representa un consumo, una industria sólida, tan así que ahorita hay una gran polémica sobre la materia prima, que es el famoso maíz amarillo transgénico, donde México está tomando una postura en defensa ¿El maíz blanco? De no el consumo de ese tipo de maíz, porque es un maíz que genéticamente está manipulado y que puede tener implicaciones en la salud humana. Y ahí están en ese pleito, ¿no? En ese pleito. Creo yo que el maíz y la tortilla es parte de nuestra identidad como mexicanos, y pues es muchas veces las personas que no tienen posibilidades de algún tipo de adquirir proteínas animales o vegetales, o de frutas o cosas, pues un taco de tortilla con sal y frijol o frijolito, y así se resuelve. No, ya con frijol, olvídate, ya quedó resuelto el problema. Fíjate que me llama mucho la atención esta parte. Sí, tiene que ver la base fundamental de la tortilla del maíz. Nada más imagínate 58 kilos anuales de tortilla que consumen las personas. Solo lo que registra INEGI de estas 130,000 tortillerías, 130,000 tortillas que hay en el país. Sin contar las que se hacen en los pueblos que no están registrados. Esas tortillas gruesas, grandes o más chicas, eso no lo registra INEGI. O sea, yo pienso que es mucho más el consumo de tortilla en el país. Naturalmente que eso que se hacen en los pueblos, en las comunidades, pues maíz que siembran ellos, cosechan de ahí, agarran para alimentarse. Pero vemos yo aquí, hay 3, 4 empresas que han controlado, y de eso es que se quejan los productores de tortilla en el país, de esas 130,000 tortillerías. Dicen ellos que el mercado de la minza, del mercado de la harina de maíz, digo minza porque fue la primera, ¿no? Está 2 y 3 empresas. Gruma, una corporación fuerte, Minza Bunge, Cargill y Arimasa. Son esas 4 empresas que controlan la producción de harina de maíz, que las tortillerías, las empresas que fabrican tortillas consumen ahí. Pero que dicen ellas que hay 2 de esas 4, que es Gruma y Minza. Ese Gruma está más seca. La famosa maseca. Y obviamente controlan esa producción. El gobierno no ha podido contra ese monopolio. Yo no sé, hasta ahí no lo voy a investigarlo bien. Dice que donde ha metido el gobierno dinero es en Minza.
en esa empresa de harina de maíz, no lo sé exactamente. Pero sí, ellos están preocupados por el alza constante o el subsidio que no tienen, dicen ellos, yo que sí es el gobierno, a los productores de tortilla. Minsa y Gruma controlan el mercado de la harina de maíz. Obviamente, en la medida que suben precios, el precio de la tortilla pues también tiene que reflejarse ahí. ¿Cómo apoya el gobierno? Quizá subsidiando la energía eléctrica, quizá subsidiando el gas que utilizan ellos, sería lo único que puede apoyar. ¿Qué comentario te merece este? Fíjate que la industria de la tortilla es una industria importante, no por el vínculo que representa con nuestra cultura sí. Y todo eso, sino que en términos económicos es una industria sólida, consolidada, independientemente a los vaivenes de los precios del kilo de tortilla. Y sobrevive, que han sobrevivido. Así es, pero hay, por ejemplo, puntos de venta donde se mantiene el precio de la tortilla porque es parte de la canasta básica, ¿no? Claro. Y en ese sentido se trata de cuidar para que la mayoría de la gente, de la población, tenga acceso. Yo estaba admirado ver la cantidad que se exporta a Estados Unidos. Imagínate, en el 2020 nada más, esta cifra está totalmente superada. Se exportó 54,000 toneladas de tortilla a nivel mundial, pero la mayor parte fue a Estados Unidos y a Canadá. Eso refleja a Estados Unidos por la cantidad de mexicanos que están ahí, ¿no? Y que o de origen mexicano. O latinos que comen tortillas. Y de latinos que comen también tortillas, ¿no? Pero además genera trabajo directo de casi 90,000 empleos en nuestro país. Directos. Ahora los indirectos, no traigo la cifra, pero es un generador de empleo y que, bueno, esas empresas que acabas de mencionar, pues de alguna manera se han adueñado, monopolizado la producción de tortilla a nivel mundial y vas a encontrar tortilla de origen de estas empresas en cualquier parte del mundo. Yo te iba a decir a mi hijo que allá en Italia, ahí se encuentra, hay una empresa mexicana, ahí encuentra el frijol, encuentra la maseca para hacer las tortillas que hacían ellos allá en ese lugar. O sea, se han controlado, es una empresa, son dos empresas muy fuertes, para mí la más fuerte todavía es Maseca, una empresa muy, muy fuerte en la producción de esta harina de maíz y que marca los precios por tonelada de maíz. Yo cuando compro a veces un kilito en alguna tortillería, ves el saco de esa empresa Maseca. Y me decía alguien, si esto es negocio, así como es negocio, me decía, tienes que tener 2 tortillerías. ¿Pero por qué? Con una pagas todos los servicios y mano de obra. Y con la otra, las utilidades que tú quieres. O sea, hasta eso, ¿no? Te da una forma de cómo tener un negocio rentable de algo que es parte de la dieta de nosotros los mexicanos, la tortilla. Entonces yo te decía, imagínate el consumo que tenemos en este país, imagínate la trascendencia que tiene a nivel mundial. Estás hablando de un montón de miles de toneladas que se exportan a esos países. Significa que donde exportan tortillas estas empresas, implica que hay mexicanos o latinos en ese lugar comiendo tortillas. Una industria bastante fuerte y que tiene mucho que ver en nuestra economía y dentro de la idiosincrasia de nosotros los mexicanos, la producción de tortillas. Y obviamente va ligada al maíz, que es otro elemento fundamental que hay con respecto a la tortilla, ¿no? ¿Me decías? Sí, pero además un producto de la canasta básica que no falta en ninguna familia. En ninguna mesa de los habitantes mexicanos, de la población mexicana, de los ciudadanos,
pero la transformación que ha tenido esta industria, Claro. Normalmente en los pueblos, en las ciudades pequeñas, bueno, todo el mundo iba a la tortillería local a comprar Su tortilla. su tortilla. Hablamos de Emilio Restando, ¿te parece? Bueno, estamos platicando estos temas que tienen con la tortilla, que es un producto básico en la dieta de nosotros los mexicanos. Y además sabrosa, como decía hace un ratito, ¿no? Calientita y le ponen tantita sal. Uf, a mí me gusta. Ahora fíjense que, hablando de la tortilla, te interrumpía cuando entráramos a dar un rato al aire, antes que cortáramos el programa por la parte que hay que cortar, no de comercial, porque no manejamos comerciales aquí nosotros. Pero sí decíamos, ¿no? Al final de cuentas es un producto que tiene su base fundamental ¿en qué? En el maíz. Sí. Y creo Básico. que es como alimento, porque el maíz tiene una diversidad de usos. Lo que comentaba es cómo se ha ido expandiendo la forma de la comercialización de las tortillas como principal producto del maíz. Claro. Antes decíamos que en los pueblos, en las ciudades, en las cabeceras municipales, pues todo el mundo iba a la tortillería, se hacían las colas. Cada quien a la hora iban a comprar la tortilla y se formaban. Sí. Y ya llegaban y se iban. Luego empezaron los repartidores. Ajá. O sea, ya llegaban y ya iban pasando, ¿no? Bueno, ahorita se ha abierto una diversidad que ya en los diversos supermercados, en centros de venta, bueno, algunos hacen tortilla, otros sencillamente tienen tortillas como punto de venta. O sea, se ha diversificado la comercialización de la tortilla y por muchas razones. Una, porque es un alimento básico y fundamental de la población. Y dos, porque permite de alguna manera en la participación de más puntos de venta controlar el abasto, y si se controla el abasto se manejan bien los precios, se evita de alguna manera la especulación. Si tú ves hace 4 años, por todo lo que se especulaba, el kilo de tortilla oscilaba en 15, 18 pesos. Ahorita anda en promedio en 25, 30, ¿sí? Porque no es un precio homogéneo, sino va a depender de acuerdo a muchos elementos que aumentan los costos, y a eso hace que suban de precio. Pero hay lugares donde está muy bien específico. Puebla tiene fama, aquí en México, que es el lugar donde más barato se venden las tortillas. Y en la zona fronteriza es donde más caro se vende la tortilla. Sí. Bueno, está hablando de dólares, ¿no? Pero sí. Un detalle veía en todos los supermercados, sí he visto donde, pero yo leía un dato que producen maíz. ¿Puede ser? El grupo de ese Superama, que está el otro grupo internacional, el grupo Chedraui, el grupo, encontró un dato que ellos siembran maíz, cosechan maíz. Obviamente, si son productores de maíz, que es la base fundamental de la tortilla, son capaces de hacer su propia harina y pueden abatir o a bajar los precios de la tortilla como se encuentra en un supermercado. A veces es mucho más barato ahí que en las propias tortillerías, porque es otro tipo de cosas que impactan, ¿no? Lo que le quitan de precio de la tortilla lo meten en algún otro producto. Yo vi ese dato. Bueno, porque por ejemplo, es que producen carne, pues para alimentar a esos animales que ellos engordan para la producción de carne. Pero yo vi que esas empresas siembran, cosechan, producen maíz y obviamente generan su propia harina. Entonces es un producto bastante importante. Hasta las otras que no tienen otro nombre, que tienen de apellido, unas tiendas que tienen como nombre comercial apellido, hacen su propia tortilla. Entonces, como tú decías, ha trascendido de forma tal que es negocio. Yo estoy propio negocio.
Sí, y yo cuando leí, revisando, porque la idea que teníamos del maíz, que pues es la tortilla, ¿no? Y nos quedamos en más de 4,000 productos Se puede generar. genera el maíz. Lo puedes encontrar en una diversidad de sus productos que van desde Los cereales que venden en cajita. jarabes, aceites, harinas o fécula, como se le conoce. Es una diversidad de productos donde el maíz juega un papel importante, pero además es de fácil absorción, de fácil digestión. Pero viene otro dato importante, ya ves que ahorita se ha estado cuestionando la producción de carne por la contaminación que genera producir un kilo de carne, cuánto gases de efecto invernadero cuesta, ¿no? Y que si se hace un balance, pues sí, el kilo sirve para alimentarnos, pero el planeta Tierra lo que genera de gases invernaderos, el alimento que le dan a ellos, es una contaminación que se está revisando ya a nivel más detalle. Fíjate que el maíz... Fíjate que ahí no logro entender esa parte. O sea, si tú le engordas a un animal con maíz. No, producir un kilo de carne, no con maíz, tenerlo en pastoreo. O sea, si tú pones en pastoreo un animal, para que tú produzcas el kilaje en carne, lo que consume en pasto, lo es que mayor, es, sí, no es proporcional. Por ejemplo, el maíz capta carbono, ¿sí? Y capta la planta, hasta 8 veces más carbono de lo que se cuesta producir al maíz. Entonces, en ese sentido, o sea que el maíz, la planta del maíz es captadora de carbono. De carbono. Y si tú la quitas, se deja de producir la captación de carbono. Deja de captar el carbono. Y acuérdate que el carbono es un factor de los efecto invernadero. Y en ese sentido, el maíz tiene esos efectos para el aspecto de lo sustentable. No contamina el maíz. El maíz. O sea que engordaría mejor con maíz, ¿ok? No, el maíz, producir carne de vacuno, que eso sería bueno que lo revisáramos. Revisamos. Sí. Hay muchos analistas ahorita que dicen que la ganadería, no en términos de contaminación, es una actividad económica que tiene mucha incidencia en el efecto invernadero del planeta. ¿Por qué? Porque el excremento, todo y la captación que tiene de los diversos tipos de animales, ¿no? No, de zacate, de pasto. De pasto y de todo eso, no retiene carbono como el maíz. Como el maíz. Ajá. O sea, ¿sí? esas plantas que son chaparritas, que son zacates para pasto para el ganado, solo sirve de alimento al ganado. Y el maíz no. No, el maíz tiene una diversidad de... Fíjate, para que veas hasta dónde llegan esas plantas que son nativas, digo, no sé si son nativas de aquí de este país, no sé dónde llegaron, pero se domesticó en este país el maíz y se convirtió en el principal alimento de todos los mexicanos. Es un cereal que lo encuentras en cualquier cosa. Y en términos económicos es el cereal de mayor rendimiento por hectárea. ¿Sí? Más que el trigo. Por encima del trigo. El trigo está en segundo lugar. Ese es otro detalle importante que tiene este tipo de cultivos. Fíjate, con razón, en el planeta es una locura. Están produciendo maíz
En México pues, se ubican más de 27, más de 30 millones de toneladas se producen aquí en este país. Hoy 1.000 toneladas. Entonces, 30.000 toneladas se producen en este país. Pero a nivel mundial hay países que están enloquecidos, como el caso de Estados Unidos, como el caso de los chinos, como el caso de los brasileños. Cinco países controlan la parte de la producción de maíz. Son Estados Unidos, China, Brasil, Unión Europea y Argentina. México está en 8º lugar. O sea, es un cereal que con lo que acabas de decir, ¿no? Por la variedad de subproductos que se pueden obtener de ese bendito cereal que Dios nos ha dado para comer aquí en México. Oye, ya se nos acabó el programa. Vamos cerrando la cuestión de la tortilla. Bueno, el maíz como fuente fundamental de la tortilla, bueno, no hay que olvidarnos por sus orígenes, por nuestra cultura. Los especialistas dicen que comer tortilla, hay huesos fuertes, genera carbohidratos buenos para nuestro organismo, es una fuente de energía para el cuerpo y el cerebro. La salud digestiva es fácil de digestión, nomás, sí. Es fuente de proteína, tiene poder antioxidante, es libre de gluten. Hay muchos que tenemos problemas con el gluten, el trigo, y además es un gran aliado de la salud visual. Fíjate, entonces el maíz es... Como dice, sin maíz no hay país. Sin maíz no hay país. Así es. Bueno, pues, despide el programa, hermano. No, pues nos vemos el próximo viernes. Esperemos que tengamos noticias muy interesantes de los famosos aranceles de mañana. Nos vemos el viernes y aprendamos economía. Hasta pronto.